Buenas tardes, audiencia de Radio María. Rosina Vera desde el estudio dando comienzo a un nuevo programa de Privilegio de Mujer, el programa Pro Vida de Radio María. Un programa que presenta Madrinas por la Vida, que es una ONG que atiende a mujeres embarazadas en situación de riesgo psicosocial. Hoy estamos en el estudio para dar comienzo a este nuevo programa con un invitado muy especial. Tenemos al senador, como les habíamos anunciado, tenemos al senador Alfredo Solari. El senador es médico de profesión, senador por el Partido Colorado, por el sector de Vamos Uruguay. Ha sido ministro de Salud Pública en 2 oportunidades, durante el gobierno de Lacalle y posteriormente en el segundo gobierno de Sanguinetti. Y también tenemos a los chicos de Movidos por la Vida, que nos van a ayudar en este programa. La idea es, primero agradecerle al senador. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, muchas gracias por la invitación. Y hacer, por supuesto que este no es un programa político, este es un programa pro vida, y por eso vamos a hablar con el senador de temas que nos preocupan a nosotros, de todos los temas que tienen relación con la vida y que en este momento están siendo de mucha actualidad, lamentablemente. Vamos a hablar, en primer lugar, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de la adopción, en donde el senador ha tenido una participación muy importante en el proyecto modificativo que todavía está en trámite. Y finalmente vamos a darle un espacio al tema de los microprematuros, un tema que ha surgido en los últimos días y que también preocupa. Y bueno, entonces vamos a empezar con el tema del aborto. Senador, ¿cuál es su opinión respecto del aborto? Bueno, en primer lugar, si tú me permites, sí, te voy a tutear. Si tú me permites, quiero agradecer la invitación. Sé que es una radio que tiene un alcance muy importante en muchos puntos del interior del país, y eso es, para mí, es trascendente porque nos une como comunidad nacional. La historia del Uruguay siempre se caracteriza por tener una determinada circunstancia política, social, cultural, económica alrededor de Montevideo y su área circundante, y el resto del país como que tiene otra realidad totalmente distinta, otro diálogo distinto. Y bueno, lo bueno de esta radio y de este programa, por eso agradezco mucho la invitación, es de que nos permite llegar a familias, a comunidades, a organizaciones a las cuales normalmente los políticos no llegamos, salvo que vayamos a esos lugares. Y bueno, los diputados es más fácil que lo hagan porque como uno es diputado por el departamento de, claro, entonces todas las semanas, bueno, tiene la oportunidad de ir, tiene la oportunidad, la obligación, es parte de su trabajo. Es su interés personal para conseguir los votos para la elección siguiente. Sería poco inteligente que no lo hiciera, pero para los senadores es distinto. Con respecto al aborto, la vida, digamos, hay distintos ángulos desde los cuales uno puede enfocar el aborto. Desde el ángulo religioso, desde el ángulo filosófico, desde el ángulo biológico. Y bueno, inevitablemente todos tenemos algún tipo de influencia en nuestras vidas. Yo tuve una influencia cristiana muy importante en mi familia, vengo de una familia tradicionalmente católica, integrante del movimiento familiar cristiano, de manera que yo no puedo negar esa influencia. Pero en realidad, con respecto al aborto, lo que más me influye es mi formación científica, mi formación como médico, mi formación biológica, y creo que lo dijo muy bien el presidente Vázquez cuando en su veto, donde dice que él está, o manifiesta más o menos palabra más, palabra menos, pero él manifiesta su convencimiento profundo de que a partir de la concepción hay vida, y es una vida de un ser humano único, que tiene una serie de derechos y una serie de aportes desde ese momento. Y por lo tanto, cuando uno está profundamente entrenado a pensar en favor de la vida, es muy difícil darse vuelta y decir está bien que se termine con esa vida. Tampoco
tampoco podemos ser extremistas totales en el sentido de que, bueno, hay circunstancias en las cuales se plantean dilemas éticos donde, por ejemplo, hay que privilegiar la mujer la vida de la madre en relación a la vida fetal. y bueno, y ahí la madre, su marido, si es que la acompaña en ese momento, el resto de la familia, el médico tratante, tendrán que decidir cuál. Pero gracias a Dios esas hoy por hoy no son la mayoría de las circunstancias. La mayoría de las circunstancias son en que el aborto se plantea por otros motivos, no por motivos sanitarios, llamémosle. Yo no sé si ustedes saben, pero hay la penalización actual del aborto fue el resultado de un compromiso, de una transacción política entre un político muy católico y un político ateo de mi partido. El político muy católico era de la Unión Cívica. Y llegaron a la transacción de que ambos pensaban que el aborto no era deseable. Pero bueno, en el caso de Irureta Goyena primaba la libertad de decisión, y en el caso de, si no me equivoco, era Dardo Regules, primaba el preservar la vida. Y llegaron a una transacción en la cual dijeron, bueno, penalicémoslo, pero pongamos una serie de eximientes de tal manera de que la mujer que tenga que llegar a esa decisión, o la familia que tenga que llegar a esa decisión, no sufra además el castigo de haber cometido un delito, tener que pagar con penas de prisión, etcétera, etcétera. Y bueno, y esos eximientes tienen diversas consideraciones, o sea que ya en aquel momento, estoy hablando de 80 años, 90 años atrás, ya en aquel momento había este debate, ya existía, y había consideraciones que yo creo que eran relativamente razonables dado el trasfondo social y el trasfondo cultural que tiene este tema. Creo que la ley que se aprobó en el Senado, o el proyecto de ley que se aprobó en el Senado, constituye un profundo error, porque en su artículo primero establece como derecho de la mujer, como derecho inalienable de la mujer, el terminar con la vida de su hijo dentro de las 12 semanas. Y creo que ese derecho no existe. Es decir, no hay ningún derecho de una persona a terminar con la vida de otra por voluntad propia. No es un grano, no es un forúnculo, se trata de una vida. Se trata de una vida que a las 4 semanas o 3 semanas y media tiene un corazón que está latiendo, y ese corazón va a latir en esa persona hasta el día que esa vida se termine, salvo que ese corazón sea sustituido por un trasplante por otro corazón de otra persona, pero está en la definición de la vida. No hay nada biológico aceptable que explique el por qué las 12 semanas, como que las 12 semanas pasamos de un tipo de vida no valiosa, descartable, llamémosle, no lo digo en forma peyorativa, lo digo con todo respeto, porque respeto las diferencias de opiniones, pero una vida que puede ser terminada por voluntad de la madre y después a las 13 semanas pasa a ser otro ser con otro tipo de valor. Bueno, no hay nada que pase a las 12 semanas que explique ese criterio. En ese sentido, el proyecto que está surgiendo ahora de la Cámara de Diputados, en cierta forma es un poco mejor en el sentido de que no lo establece como un derecho, pero en realidad, al levantar totalmente la penalización y manteniendo el mismo plazo, el efecto es prácticamente el mismo. Ya vamos a volver sobre el proyecto nuevo. Pero alguna otra preguntita antes. A nosotros nos preocupa mucho la realidad que está viviendo el país. Uh-huh. Por lo pronto, desde nuestra perspectiva en Madrinas por la Vida, con mujeres carenciadas, y de la experiencia personal de cada uno de los que estamos acá, se alienta y se aconseja a las mujeres abortar cuando ingresan
a las mutualistas, a los hospitales, médicos, enfermeras, les explican cómo hacerlo, dónde conseguir el misoprostol. Esto es algo que está sucediendo hace mucho tiempo y que es más bien dentro del marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en donde esta permisividad empieza, olvidando que, como usted bien dijo, ¿no?, el aborto es un delito que tiene excepciones, pero que están taxativamente enumeradas, no es cualquier excepción. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, yo creo que está enmarcado en un deterioro más profundo de tipo cultural y filosófico, que es la valoración de la vida en general. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, uno de los temas que a mí me preocupa mucho es la valoración de la vida por parte de los adolescentes, por ejemplo. Cosa que también preocupa al presidente de la República. Él le llama poderosamente la atención que los adolescentes, en búsqueda de una experiencia adrenalínica, excitante, etcétera, todos hemos pasado por la adolescencia, todos hemos buscado, algunos de ellos, de los que están sentados acá en la mesa, no están muy lejos de haber pasado por ese periodo de la vida. Al presidente lo que le preocupa, por ejemplo, una de las cosas que más le llama la atención es el tema de la gallinita ciega. Estamos hablando de un hombre de otro partido que piensa muy distinto que yo, etcétera. La gallinita ciega es un juego de valentía, de enfrentarse dos motos a ver quién persiste en el trayecto que venía y quién se desvía, arriesgando la vida. Pero bueno, si uno piensa, la mitad de los adolescentes en el Uruguay, entre los 15 y los 18 años, no tiene un futuro que valga la pena ser vivido. Porque no tiene ni los valores inculcados, no tiene los hábitos, las conductas, y no tiene los conocimientos. Entonces, es una vida que realmente vale muy poco si uno piensa qué es lo que puede producir ese joven o esa chica para formar una familia, para alentar a esa familia a desarrollar, para desarrollarse ellos mismos desde el punto de vista personal, para poder trabajar desde acá y vender sus ideas en China a través del Internet, por ejemplo. Cosas que son posibles, pero para lo cual se necesita otro entorno en términos de, reitero, en términos de valores, en términos de valorar la vida, valorar al prójimo, valorar la solidaridad, valorar el idealismo, valorar la espiritualidad, sea o no con una expresión religiosa. En términos de conductas muy sencillas, levantarse todos los días a una determinada hora y decir, bueno, hoy empieza un nuevo día que es una oportunidad, y este nuevo día yo lo tengo planificado de esta manera y voy a tratar de hacer esto. Y al final del día decir, bueno, de todo eso que me propuse, ¿qué fue lo que hice? Conductas productivas, conductas valorativas de sí mismo y de los demás, de la comunidad en la cual uno vive. Y en tercer lugar, de destrezas, de conocimientos que se transformen en un trabajo productivo que pueda ser remunerado, que genere un valor agregado, y que uno diga, bueno, esta persona que hizo este trabajo ha creado una serie de personajes de televisión y una historia que la puede vender, y el venderla le da un ingreso, y no es algo despreciable ese conocimiento de la capacidad de crear personajes. Estoy poniendo un ejemplo bien trivial en el fondo, pero que tiene un valor agregado, porque a los niños eso, en primer lugar, para ser vendido tiene que ser atractivo. En segundo lugar, tiene que estar lo suficientemente elaborado como para ser atractivo, no en un segundo, sino a lo largo de un determinado tiempo. Tiene que ser valioso en el sentido de que contribuya a la formación. Y hoy por hoy eso se puede hacer desde el Uruguay, y el mercado es el mundo entero. O sea que le podemos vender a los chinos, a los coreanos, a los rusos, a los ganeses, a los senegaleses, a los españoles, a los alemanes, a los canadienses y a los centroamericanos, a todo el mundo. Entonces, bueno, los conocimientos necesarios para eso, ¿qué son? Son
conocimientos de tecnología, conocimientos de idiomas, conocimientos de psicología, conocimientos de comunicación. Y bueno, y muchos de esos conocimientos, o la mayoría de esos conocimientos, no se los estamos dando a la gran mayoría de la población. Sí, eso de la falta de estímulo de los jóvenes está muy claro con respecto a la vida, al poco interés que tienen, a la poca valoración de la vida. Pero concretamente nosotros notamos que no son ellos tanto los que tienen este problema, sino que se aconseja incluso desde figuras públicas. Las autoridades, el doctor Brioso, Mónica Xavier. Nosotros hemos estado en debates, en lugares donde estas personas públicas alientan y aconsejan abiertamente el aborto como un derecho de la mujer, como una opción más, como una decisión, hasta en forma muy liviana. Siendo como es el aborto un delito, todavía en este país, ¿no se podría hacer algo? Se lo preguntamos a usted porque realmente es una persona política y quizá puede llegar a lugares donde otros no. Bueno, a ver, yo creo que nadie puede ser juzgado por una sola posición o por una sola opinión. Por lo tanto, no me gustaría sumarme a una especie de condena pública relativamente demagógica de la senadora Xavier o del doctor Brioso. Desde mi punto de vista están equivocados, pero creo que tienen otras actitudes con las cuales contribuyen a la valoración de la vida. De uno de ellos, no voy a decir de cuál, es un padre adoptivo. O sea que, digamos, si bien puede no tener la misma valoración que yo de la vida desde el punto de vista del aborto, sí la puede tener desde el punto de vista de la adopción y de mejorar la vida de alguien que ya nació. Entonces, creo que hay que ser, creo que hay que distinguir un poco. Hay a nivel del mundo occidental y también del mundo oriental, particularmente en China, hay una desvalorización muy importante de la vida intrauterina. Y a veces, bueno, todos adoptamos modas culturales, modas de pensar, sin reflexionar muy a fondo de qué es lo que estamos transmitiendo, qué es lo que estamos inculcando desde el punto de vista de los valores. Por eso que yo discrepo con ellos. Pero no discrepo con ellos porque hoy el aborto sea un delito. Discrepo por ellos porque creo que independientemente de que un país lo califique o no lo califique como delito, creo que el aborto es esencialmente la interrupción de una vida que es una vida que tiene un potencial y que es una vida de un ser humano que no pidió para estar allí. No tuvo opinión, no tuvo la capacidad de decir, bueno, yo quiero venir al mundo y quiero vivir como ser humano en el mundo. No existe eso. Entonces, me parece muy importante discrepar y me parece muy importante aconsejar a la gente en forma distinta. Ahora, tenemos que ser muy realistas. Para muchas madres, para muchas jóvenes que quedan embarazadas, para muchas jóvenes con o sin pareja que quedan embarazadas, se les plantea una circunstancia de vida que no es fácil de resolver. La sociedad no está preparada para auxiliarla. Ustedes hablaban de una ONG, Madres por la Vida, que yo conozco algo, muy poquito de eso, pero digamos, donde tú estás pasando por esta circunstancia muy difícil y nuestra misión es tratar de ayudarte a que resuelvas esa circunstancia bien resuelta, sin que le cueste la vida a quien tú llevas en el vientre, dándole la posibilidad de que viva, de que nazca, de que se desarrolle, de que contribuya a sí mismo, a la sociedad, pero sin abortar. Y no tenemos dispositivos fuertes, dispositivos ampliamente disponibles, fácilmente accesibles, desde ese punto de vista. Pero, senador, ¿no sería mejor promover este tipo de organizaciones a legalizar el aborto y promover el aborto? Sin duda, yo discrepo con ellos desde ese ángulo. Yo creo que sería bastante más importante
fomentar la continuación del embarazo y la transferencia de ese recién nacido inmediatamente después del nacimiento, y bueno, y algo de eso hemos estado trabajando en el tema de la ley de adopciones, el posibilitar que la adopción se haga inmediatamente después del nacimiento, de tal manera de que quien adopta se constituye en madre y padre biológico, no por engendrar, sino por criar. Seguro. Que digo, no es nada misterioso, son cosas que se pueden hacer perfectamente bien. Dígame, ¿en qué mejora nuestra legislación actual? ¿En qué puede mejorar este proyecto de Iván Posadas? Usted dijo, tiene una cierta mejoría. Bueno, tiene la mejoría de que no lo reconoce como un derecho inalienable de la mujer, en primer lugar. En segundo lugar, tiene la mejoría de que la consejería previa a la mujer que tiene planteado el abortar, o el que tiene planteado un embarazo no deseado, vamos a ponerlo en los términos precisos. La consejería previa es una consejería que tiene que estar equilibradamente orientada a la continuación del embarazo o a su interrupción. Por lo menos eso es una mejora con respecto a lo que existe en el momento actual, que es una consejería que está claramente sesgada hacia la interrupción del embarazo. Yo creo que tendría que haber una consejería frente a todos los embarazos no deseados, pero no planteando la posibilidad de abortar, sino planteando exclusivamente la posibilidad de seguir adelante con los mecanismos tales, cuales y cuales y cuales y cuales y cuales. Habla de 1 de 3, o sea, una de las 3 personas que aconsejaría sería una persona que estaría a favor de la vida, digamos. No sé, no conozco el proyecto en su detalle porque está discutiendo a nivel de la Cámara de Diputados todavía, y los senadores. Y todavía puede sufrir modificaciones. Y además puede sufrir y va a sufrir modificaciones. Bien. ¿Tenemos una llamada? A ver. Hola, ¿qué tal? Disculpe que los moleste. Me llamo Adriana. ¿Qué tal, Adriana? Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? O sea, yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la adopción, pero ¿qué pasa con esa gente que yo lo he vivido en mi casa, al lado de mi casa? Hay mujeres que tienen 12 hijos, las ves más embarazadas que otra cosa. O sea, ¿no habría un proyecto de educación para que la gente... porque el tema no es que tenga 12 hijos, si querés tener 12 hijos, bárbaro, pero si tenés 12 hijos y lo tenés en la calle, no le das una educación, no le das la vestimenta, lo tenés con los pies descalzos, no le das la alimentación necesaria, no hay manera de, como en otros países, de pedir por favor que se limen las trompas o algo. Eso es ilegal, eso está mal. Esa es mi pregunta. Me gustaría que me contestaran. Muchas gracias. Cómo no, Adriana, con mucho gusto y muchísimas gracias por llamar, por tomarte el trabajo de llamar y de plantear la pregunta. Por supuesto que hay maneras. Los embarazos no deseados, si uno piensa en el término embarazo no deseado, uno está pensando, en un submundo muy particular en el cual la mujer quedó embarazada sin habérselo propuesto. Y esas situaciones existen y son relativamente frecuentes. Pero también está el caso de la persona o la pareja que por su cultura, aún sin tener los recursos necesarios como para poder criar adecuadamente una familia muy numerosa, de cualquier manera decide tener una familia muy numerosa. Entonces, frente a los embarazos no deseados o frente a los embarazos que no son muy convenientes, yo creo que uno tiene que tener como 3 etapas consecutivas. Tiene la etapa previa, la etapa del embarazo y la etapa posterior. Y en la parte de la etapa previa, yo creo que hemos fracasado mucho en lo que tiene que ver con la planificación familiar, en lo que tiene que ver con la formulación de un proyecto de vida que incluye la planificación de la familia. Y cuando hablo de proyecto de vida no estoy hablando únicamente de lo sexual o de lo reproductivo, estoy hablando de lo comunitario, de lo espiritual, de la relación de pareja, estoy hablando del desarrollo personal, del enriquecerse culturalmente. Dentro de todo ese plan de vida, proyecto de vida,
también entra, bueno, me voy a casar, no me voy a casar, voy a tener hijos, no voy a tener hijos, cuántos hijos voy a tener, cuándo los voy a tener, los voy a tener ahora, los voy a tener más adelante cuando haya completado mi formación. Son todas preguntas que lamentablemente no insistimos demasiado a los adolescentes y a los jóvenes para que se la formulen y para que vayan haciendo esa transición de la niñez a la madurez, y que como resultado de esa transición que se llama adolescencia, resulte un proyecto de vida específico. La palabra adolescente es una palabra bien interesante, ¿no? Viene del italiano y del latín, adolescere. Y adolescere es doler, es el dolor, porque es un pasaje doloroso. Pero contestándole a Adriana, yo, en forma específica, creo que hemos fracasado como sociedad, tanto a nivel de los institutos de educación, como a nivel de las propias familias, como a nivel de la sociedad, de las comunidades, etcétera. Hemos fracasado en darle a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, una educación de tal forma de que no terminen con una prole de 12 gurises que no pueden vestir, que no pueden alimentar, que no pueden abrigar, que no pueden cobijar, que no pueden educar, que no pueden estimularlos, que no, digamos, de los cuales van a salir 12 personas con muy poco nivel de desarrollo. De manera que creo que tiene mucha razón Adriana cuando plantea el vínculo entre la educación en lo que tiene que ver con la planificación familiar y la cantidad de hijos que no se pueden sostener. Gracias, Adriana, por llamarnos. Se cortó. Bueno, vamos a un pequeño... Se ve que yo soy medio larguero y Adriana se debe haber dormido. Por Adriana no se está escuchando igual, pero a veces se corta la comunicación. Vamos a ir a un pequeño corte. Antes, Ricardo, ¿nos das las vías de comunicación? Sí, las vías de comunicación por teléfono son 2-903-0094. Por SMS mandan RMU espacio el mensaje al 11411. Y vía Facebook ponen facebook.com/Movidos por la Vida, o si no en el buscador buscan Movidos por la Vida. Vamos a tratar de ir haciendo preguntas para que participen, y si no nos pueden escribir en el muro de nuestra página. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos acá con el senador Solari. Seguimos con Privilegio de Mujer, conversando con el senador Alfredo Solari. Ahora vamos a entrar en el tema de la adopción, pero antes vamos a atender un llamadito que tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Ariel de Canelones. Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No sé si estará bien seguir, lo que iba a hablar con el senador era sobre el tema pasado. Bien. ¿Tenés a tiempo? Sí, estás con tiempo, dale rapidito. Bueno, bárbaro. No, simplemente le quería plantear al senador que quien habla, es una persona que ha intentado formar acá en la ciudad de Canelones el grupo de Madrinas por la Vida. Le comento que no me ha sido fácil. No nos ha sido fácil, porque somos mi señora y yo. Mucha gente habla mucho, pero cuando llega el momento de que hay que jugarse por una decisión, desaparece. Lo otro es una problemática que nosotros hemos estudiado, y es que desde hace más de 30 años se vino dando una cifra que andaba alrededor de los 30.000 abortos por año en el Uruguay, y que muchas veces subía este número y otras veces un poco bajaba, pero siempre se dio, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacer? Porque si nosotros vamos a suponer, nos ponemos a favor de la ley y la votan la ley de aceptando el aborto legalmente, ¿bajaría esa cifra de 30.000 abortos anuales? ¿Esa es tu pregunta, Ariel? Es una de las preguntas. A ver, rapidito las otras, así podemos darle tiempo a los otros temas. Ahí está. El tema es que si no se cambia el sistema de apoyo a la mujer y el sistema educativo y el de formación, a leyes que apoyen a la familia, o sea, que lleven a que la familia sea realmente familia,
creo que esta situación no va a cambiar de ninguna forma. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ariel, por tu aporte. No, Coincido plenamente contigo. Yo creo que está de acuerdo o coincide con lo que decíamos previamente. Esto tiene un tema previo a la edad reproductiva, que es toda la fase de educación, de preparación, etcétera. Tiene otro tema que es durante la edad reproductiva, todo lo que hablamos sobre la parte de planificación, etcétera. Y tiene un tema posterior que es, en aquellos casos en que las familias no pueden hacerse cargo de sus recién nacidos o de sus niños, porque las situaciones pueden variar, poder darlos en adopción. Yo discreparía un poquitito en el sentido de que Uruguay no tiene ninguna política en términos de apoyo a la mujer o de apoyo a la familia. Los tiene, pero desde mi punto de vista, y yo puedo estar equivocado, no los tiene lo suficientemente bien orientados a la finalidad que queremos. Por ejemplo, las transferencias no condicionadas, la famosa tarjeta Mides, es una transferencia condicionada a que haya un esfuerzo especial por parte de la familia en que esos niños reciban buenos servicios de salud y reciban buenos servicios de educación. Pero el cumplimiento de eso, que es un compromiso que adquieren los padres de llevarlos a la escuela, de llevarlos a vacunar, de llevarlos a la policlínica, controlarlos, etcétera, no se verifica si se cumple o no se cumple. Entonces, quiere decir que la intención está, pero la implementación es mala, y no solamente es mala de este gobierno o del gobierno anterior, ha sido bastante floja históricamente, aunque nunca tan laxa como ahora. De manera que yo creo que sí, tenemos que insistir por esos caminos, porque son esos caminos alternativos los que en definitiva van a modificar una situación que es indeseable para todos, que es la situación de que haya tantos abortos en el Uruguay. Gracias, Ariel, por tu participación. Gracias, Ariel. Bien. Senador, vamos Otro que se durmió con la explicación. Capaz que se cortó también. Yo voy a tener que hacer este programa. Ustedes van a tener que hacer este programa más tarde, invitarme y ponerme una cantidad de gente a dormir. Pasando un poquito al tema de la adopción, una última pregunta, que es algo que es una preocupación que yo tengo. Toda esta campaña a favor del aborto, que es poderosa, es grande, es millonaria, viene también con una complicación de todo lo que tiene que ver con la adopción. Parece mentira, pero ¿esto es casualidad o hay un hilo conductor en todo esto? No, yo no creo que haya ningún vínculo en el diseño, digamos, que haya algún poder estatal o no estatal o de grupo filosófico que diga favorezcamos el aborto y no permitamos frenemos la adopción. No creo. Es más, ha habido corrientes adoptivas muy, muy importantes en los últimos 30 años. Cuando el derrumbe del régimen socialista, que hubo una cantidad de familias que quedaron en muy mala situación, hubo corrientes adoptivas muy, muy importantes de niños rusos, de otros países que constituían la Unión Soviética, ucranianos, etcétera, a distintas partes de Europa occidental y a países de Norteamérica como Canadá, Estados Unidos. Yo no creo que haya. Creo que la adopción, inclusive en una cantidad de países que tienen legalizado el aborto, la adopción es mucho más fácil de lo que es en el Uruguay. Lo que pasa es que nosotros somos una especie muy especial. Sí. Somos una sociedad, la sociedad latinoamericana me refiero, no solamente la uruguaya. Somos enormemente desconfiados. Acá no se es inocente hasta demostración, acá se es culpable hasta demostración de lo contrario. Acá cualquier persona o cualquier pareja que quiera adoptar es culpable de comercialización hasta demostración de lo contrario. Y eso es un freno brutal para todo el proceso de adopciones. Que en realidad es un freno que va contra uno de los principios que aducen aquellos que hablan de que la adopción tiene que ser suficientemente garantizada, etcétera, etcétera, que no haya comercialización y demás. Porque en ese caso no prima el interés del menor. Lo que prima es el interés de la sociedad de que no haya comercialización de menores, que es un interés legítimo, pero distinto, claro, subordinado al interés del menor. Yo creo que va a sonar como una barbaridad lo que voy a decir, y probablemente lo sea, pero bueno,
yo a esta altura de la vida no tengo mucho por perder, de manera que puedo decir las cosas que pienso con cierta libertad. Si yo fuera un menor que estuviera en una situación de abandono, mi futuro estuviera enormemente comprometido, prefiero ser comercializado y tener un buen desarrollo a no ser comercializado y quedar condenado de por vida. Por supuesto. ¿Por qué? Porque me interesa el desarrollarme. Ahora, ante esas dos alternativas prefiero mucho más la tercera, que es la que debería venir antes de eso. Prefiero que no me comercialicen y que me brinden un buen futuro. Pero bueno, pero no pongamos más barreras de las mínimas que haya que poner. Bien. Y uno entra a cualquiera de las páginas web de sistemas de adopción de países que confían más en la gente, y que donde uno es culpable cuando se demuestra que es culpable. Estoy hablando de Canadá, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania o aún de algunos estados de Estados Unidos. Y son páginas que son muy positivas y propositivas. Bueno, usted quiere adoptar, acá tiene todas estas agencias que le permiten adoptar. Estos son los trámites, estos son los números de teléfono, estas son las direcciones, estas son las condiciones. Inicie el trámite por esta vía, por esta otra. Puede entrar en internet para adoptar. No vaya al INAU de Uruguay para esperar 5 años a ver si le toca o no le toca. No, ese no es el camino. Bien. Ricardo les va a hacer las preguntas de adopción. Me parece muy bien. Vamos, Ricardo. Bueno, con más o menos Me pongo como a temblar. No, son fáciles. Bueno, gracias. Más o menos como para que la audiencia se entere. ¿Cuál es el proceso a seguir actualmente para adoptar un niño? La adopción siempre tiene dos visiones, ¿no? Uh-huh. La visión de la pareja que quiere adoptar y la visión del niño que necesita ser adoptado. Uh-huh. Tú estás hablando de la visión de la pareja que quiere adoptar. Uh-huh. Ahí va, exactamente. El proceso que establece la ley que está vigente es que esa pareja que quiere adoptar, o la persona que quiere adoptar, porque no necesariamente tiene que ser una pareja, pero la persona que quiere adoptar tiene que ir al INAU y tiene que inscribirse en una cosa que se llama el Registro Único de Adopción, el RAU. Y ahí, bueno, ahí empieza un estudio de si la persona o la pareja están en condiciones, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista emocional, también desde el punto de vista económico, y empieza un proceso de capacitación que en los últimos años ha durado de promedio 4 años. Ahora, yo no soy una persona sumamente inestable para nada, pero en 4 años la vida de cualquiera de nosotros cambia bastante. Entonces, inscribirse, digamos, entrar en un carril que lleva tanto tiempo, desde mi punto de vista, me parece que no va, no es fácilmente conciliable con la otra parte de la ecuación, que es de que el menor que necesita ser adoptado ya, no X tiempo. Pero bueno, ese es el proceso. Bárbaro. Bueno, como usted recordará, antes se podía adoptar a través del Instituto de Adopción y Legalización Adoptiva, que dependía obviamente del INAU, y también del Movimiento Familiar Cristiano. Actualmente se le ha dado el monopolio en materia de adopciones al INAU, desplazando al Movimiento Familiar Cristiano. La pregunta es, ¿qué opinión le merece esta nueva situación? Y también, ¿por qué fue que se dejó de lado a este último? Yo creo que se dejó de lado porque, digamos, todos podemos construir historias alrededor de errores, pero las anécdotas de los errores no hacen a los sistemas, y el hecho de que el Movimiento Familiar Cristiano pueda haber tenido, que yo no lo conozco porque no estaba en el país en ese momento, no participé de esa discusión, al contrario, tengo una muy buena opinión de la gente que en el Movimiento Familiar Cristiano trabajaba por el sistema de adopciones, pero el hecho de que pueda haber tenido algún error no quiere decir que el INAU tampoco tenga errores desde el punto de vista del procedimiento de adopción, y si vamos a llevar ese razonamiento a su extremo más absoluto, no habría ninguna adopción, ningún proceso de adopción, porque errar es humano, de manera que está en la propia. Y por el contrario, yo creo que cuantas más opciones y posibilidades y facilidades se le da a la gente, más vamos a tener en cuenta el interés legítimo del menor, que es en definitiva el único interés que realmente cuenta. Los demás son todos intereses subordinados. No creo, por otra parte, que el monopolio del Estado en ninguna materia sea una cosa buena.
salvo en el uso de la fuerza. Entonces, el monopolio del Estado en materia de adopciones me parece un error. Me parece un error ideológico que no está fundamentado ni justificado en absolutamente nada. Se argumenta de que a los adoptados les era muy difícil rastrear su origen, pero el rastreo del origen, si es que se quiere hacer, se puede hacer perfectamente bien, sea que la adopción se realice a través del Estado, sea que la adopción se realice a través de una ONG debidamente controlada y no controlada, debidamente respetable en cuanto a sus procedimientos. Un país donde yo estudié salud pública, no hay un sistema oficial de adopciones. Las adopciones se hacen a través de organizaciones no gubernamentales, como es Canadá, la provincia de Ontario, y tiene mucho más adopciones por persona que las que tiene Uruguay. Y no es que las cosas no se hagan bien, y no es que no se respete el interés del menor. Bueno, más o menos como para hacer un resumen del proyecto actual, del sistema actual, ¿cuáles son las principales desventajas que tiene este sistema de ahora? Es un sistema que crea situaciones transitorias de vida en los periodos más sensibles y riesgosos de la vida, que son los primeros años. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cría crea situaciones en hogares sustitutos, que son colocaciones de niños o ubicaciones de niños en hogares que por definición no son aquellos en los cuales el niño se va a transformar, el infante se va a transformar en niño, después se va a transformar en adolescente, después se va a transformar en joven. Y plantea después esos conflictos entre las madres sustitutas cuando pierden a sus hijos o cuando pierden a esos niños que están criando, que en realidad no son sus hijos, pero no son sus hijos desde el punto de vista jurídico, pero sí lo son desde el punto de vista de la realidad. Peor que eso aún, la institucionalización, que también es un mecanismo transitorio. O sea, dilatamos mucho la instauración del mecanismo definitivo, que nunca va a ser perfecto. Claro. Nunca va a ser infalible, porque no hay ninguno de estos sistemas es totalmente infalible. Pero digamos, ante un sistema que por definición es transitorio y que también puede tener sus fallas, porque cualquier obra humana tiene sus fallas, y un sistema definitivo que también puede tener sus fallas, yo creo que lo que contempla el interés genuino del menor es el sistema definitivo desde la entrada. Claro, por ejemplo, la ley establece determinados plazos para otorgar la adopción a niños menores de 7 años, cosa que está muy claro, ¿no? El tema de los plazos. Pero ahora, cuando superan esa edad, la actual ley no establece un sistema claro, por lo menos por lo que yo he visto, lo que conspira contra la posibilidad de ser adoptado, ya que luego de los 7 años es como más complicado. Entonces, el proyecto de ley que ustedes habían elaborado, proyecto de ley de adopciones, ¿tiene en cuenta esta situación? Sí. El tema de los niños mayores es siempre más difícil porque no hay tanta disponibilidad de parejas que estén dispuestas a adoptar niños mayores. El riesgo es más grande, ya hay un periodo de la vida que ha transcurrido con adquisición de conductas, con pérdida de oportunidades, etcétera. En todos los países donde uno estudia, la adopción de los niños mayores es más difícil. Pero el establecer plazos, en fin, es importante, hay que hacerlo, pero cuando los plazos no se cumplen y no pasa absolutamente nada, entonces el establecimiento de los plazos pierde totalmente el sentido. Y eso es lo que está ocurriendo en el momento actual. Está ocurriendo en parte porque la ley no es clara, pero en parte también porque no hay sanciones previstas para el incumplimiento de los plazos, ni mecanismos alternativos de resolución. Y eso es lo que tratamos de establecer en el proyecto de ley. Tratamos de establecer, en primer lugar, que aquellos funcionarios que no cumplen con los plazos sean expuestos a una sanción, aunque sea una anotación importante en el legajo, que en definitiva va a significar un retraso en su carrera, pero además que haya mecanismos alternativos. Bueno, muy bien, el que incumple el plazo es el INAU. Bueno, entonces el Poder Judicial puede decidir por sí mismo. El que incumple el plazo es el Poder Judicial. Bueno, el INAU
la propuesta realizada por el INAU queda como una propuesta definitiva y queda con valor jurídico. Uh-huh. Ahora, otra cosita. La actual ley de adopciones, la 18.590, de septiembre del 2009, establece en su artículo 141 que los posibles adoptantes pueden ser los concubinos, ¿no? Entonces, usted entiende que a partir de ahí podrían adoptar las parejas homosexuales. Le pregunto esto porque han habido distintas posiciones al respecto. Por ejemplo, el doctor Juan Andrés Ramírez, que es grado 5 de Derecho Civil, entendió que la nueva ley no plantea dudas, sino que en realidad la prohíbe de plano, porque dice que el niño adoptante debe llevar el apellido del padre adoptante y luego el de la madre adoptante, entre otros argumentos que él establece, obviamente. Yo creo que la pregunta clave es con respecto a la adopción por concubinos o la adopción por parejas de un mismo sexo. Uh-huh. Yo creo que la pregunta clave es ¿cuál es el interés a preservar? Y el interés a preservar es el desarrollo legítimo, el interés legítimo del menor. Entonces, yo he conocido parejas de homosexuales que han sido fantásticos en la crianza de niños y niñas. Yo no veo en eso un impedimento para que el interés legítimo del niño o de la niña, podrá haber otras connotaciones desde el punto de vista de la formación moral y demás, pero dado la evolución que ha tenido el mundo y dado el conocimiento que uno adquiere de parejas homosexuales que tienen una enorme cantidad de amor para brindar, yo digo, si el interés que debe primar es el interés del menor y no hay ligada a esa pareja de homosexuales, no hay situaciones escandalosas como puede haber en parejas heterosexuales también, yo no lo interrumpiría, no lo negaría. No lo denegaría, para ser más exacto. Yo sé que no es lo que ustedes quieren escuchar, pero yo les digo lo que yo pienso. Es la idea. Marona. ¿Cuál es la mejor forma para acelerar el proceso de adopción sin afectar las garantías para el niño? O sea, ¿cómo se puede hacer más rápido y a su vez que existan buenos controles? A ver, los uruguayos somos enormemente garantistas, ¿no? Sí. Las garantías para esto y las garantías para el otro. A ver, si cuando uno estudia desarrollo infantil, uh-huh, proceso que comienza intraútero y que digamos que va perdiendo intensidad a medida que van pasando los meses desde la concepción para adelante, hasta que a los 36 meses prácticamente el desarrollo infantil, desarrollo emocional, cognitivo, psicológico, ya ha alcanzado una etapa bastante consolidada. Toda garantía que resulte en una demora de 24 horas es una garantía injustificada. ¿Por qué? Porque retrasa el desarrollo de un niño. Y acá no estamos hablando de garantías que retrasan 24 horas. Acá estamos hablando de garantías que retrasan meses, horas, años. Digo, ¿no? Hogares de acogida o madres sustitutas que tienen niños desde los 18 meses hasta los 2 años y medio, y a los 2 años y medio se les retira para dárselo a los padres legítimamente adoptantes. Bueno, eso es una monstruosidad desde el punto de vista del desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque es interrumpir un proceso que ya viene dándose en desarrollo. De manera que yo soy muy poco garantista, muy a favor del desarrollo del niño. Bueno, la otra vez leyendo... Hablo como médico, obviamente. Sí. No, por supuesto. Juan Andrés, quien conozco, es muy amigo, por quien tengo mucho respeto, habla como jurista, pero creo que estamos hablando de cosas distintas. Ahí va. No, que la otra vez leí que hay una iniciativa con el fin de mejorar el régimen actual. Incluso usted y la diputada Alonso, habiendo hablado con la prensa al respecto sobre ese proyecto, que se trata de normas consensuadas, elaboradas no solamente por los 4 partidos políticos, sino que técnicos del INAU, Poder Judicial, entre otros, proponen la figura de la adopción con efecto limitado, para casos en los que sea conveniente, por ejemplo, que el menor adoptado mantenga el nombre y apellido de sus padres biológicos, uh-huh, ¿no? ¿Qué vendría a ser bien eso? Si nos puede explicar un poco más.
La adopción con efecto limitado es, a los efectos de la crianza, de la educación, de la residencia, etcétera, es un menor que pasa a integrar otra familia, pero que mantiene con su familia de origen un vínculo de tal naturaleza, de tal fuerza, que le implica, entre otras cosas, mantener su nombre y apellido original. Y bueno, y hoy eso, si uno se pone a pensar, eso es una cosa que existe más comúnmente de lo que pensamos. ¿Cuántas parejas hay que se han vuelto a casar y tienen un hijo que se llama Juan Rodríguez Casinelli y tienen otro hijo que se llama Juan Fernández Casinelli? Obviamente la Casinelli es la común, es la madre, pero los padres son distintos. Y bueno, ¿y por qué no? Digo, si hay una buena crianza, ¿por qué no? Si eso se está dando. Entonces, ¿por qué eso que hoy tienen derecho los menores que no han sido adoptados, por qué no darles la misma oportunidad y el mismo derecho a los niños que son adoptados? No. Bueno, para contarle un poco a la audiencia que nos escucha, ¿cuáles son los proyectos que hay actualmente con respecto a la adopción? ¿En qué consisten y en qué se diferencian con el régimen actual? No te puedo contestar con total precisión, claro, porque el proceso se ha dado fundamentalmente a nivel de la Cámara de Diputados. Lo que sí les puedo contar, con muchísimo gusto, a ustedes 5, y a ustedes 4 y a la audiencia, es lo que hicimos el año pasado. El año pasado, 4 integrantes de distintos partidos políticos dijimos, bueno, sin cambiar el espíritu de la ley de 2009, sin cambiar el espíritu, independientemente de que estemos de acuerdo o no con ese espíritu, y en mi caso y en el caso de Verónica Alonso y de Daniel Radío, los 3 estábamos en desacuerdo, el diputado Bango no estaba de acuerdo, pero sin cambiar el espíritu, hagamos un proyecto de ley que se pueda aprobar rápidamente y que signifique el acortamiento de los plazos y mayor certeza jurídica. Para eso, bueno, hicimos un grupo de trabajo, nos reunimos semanalmente, el grupo de trabajo consiguió excelentes apoyos por parte de especialistas en derecho de familia, por parte de psicólogos, sociólogos, etcétera, y produjimos un proyecto consensuado que los legisladores llevamos a nuestras respectivas bancadas, y bueno, eso ocurrió a mediados de noviembre del año 2011. O sea que llevamos 8 meses y medio de discusión intrapartidaria. Y yo creo que eso es un signo es un signo muy claro de que el sistema político no está funcionando bien. Porque si es un proyecto que no cambia las bases filosóficas del sistema, sino que lo que trata es de corregirle algunos aspectos de diseño de tal manera de que la implementación no sea tan nefasta, bueno, el propio proyecto de reforma no puede demorar en su trámite prácticamente casi un año, y es lo que va a demorar más de un año. Sí. Esa era misma la pregunta que venía, era ¿por qué estaba demorando tanto este proyecto de ley de adopción? Pero es un proyecto que demora mucho, porque en el Uruguay además el tema de la adopción refleja concepciones muy distintas. En mi caso refleja, yo diría, una concepción casi extrema de valoración del desarrollo infantil. En otros casos refleja una valoración bastante extrema de privilegiar el vínculo con la familia de origen, biológico, vamos a entendernos, con una parte de la familia de origen biológico, que yo realmente no participo de eso. Pero que tiene su experiencia o su explicación en que, bueno, durante un tiempo se aduce de que se adoptaba para sacarle niños a las familias pobres y dárselos a las familias ricas, en fin, una cosa muy... Antiguamente primaba lo de la legitimación adoptiva, que tenía secreto, o sea que ni siquiera desaparecían los orígenes. Y sí, funcionaba, tampoco era tan malo. No, bueno, pero estoy tratando de explicar la pregunta de por qué demora tanto el procesar, porque hay distintas concepciones filosóficas atrás. Algunos privilegian unas cosas, otros privilegian otras cosas. El vínculo con la familia de origen está en el
en el Código de la Niñez, pero digo, no puede ser un valor absoluto. Si la familia de origen son padre preso y madre pastera, bueno, está bien, puede ser que la abuela o algún tío o alguna tía, pero eso se dilucidar en 2 semanas. Eso. Después de eso se terminó el tema. Lo que tiene que primar es el desarrollo del niño. Habíamos planteado unas preguntitas en las redes sociales y tuvimos algunas respuestas. ¿Cómo no? Habíamos escuchemos. planteado la pregunta: ¿qué opinión te merece la adopción como alternativa al aborto? Y bueno, nos contestó Anto Gali, nos dijo: excelente, el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos. Nadie puede sacarle ese derecho a nadie, no importa la edad. La adopción es un camino de generosidad, amor y respeto a ese primer derecho humano. Por su parte, Michelle Carrer nos dice: me parece que antes de discutir si se legaliza o no el aborto, habría que agilizar el tema de la adopción, que hoy por hoy tiene muchísimas trabas. Hay muchas mujeres que ven en el aborto la única salida porque calculan que entregar, entre comillas, a su hijo es igual a condenarlo al INAU, cosa que es un disparate habiendo tantas parejas sanas que quieren tener hijos y no pueden. Eso es 2 comentarios que nos llegó de la audiencia. Sí, yo creo que en materia de adopción hay que rescatar el valor de generosidad y de solidaridad. Yo conocí una pareja en mi época en que me tocó vivir en Estados Unidos trabajando para el BID. Conocí una pareja de noruegos que había adoptado 4 hermanos rusos. Una enorme generosidad. En primer lugar, porque algunos de esos hermanos ya era gente bastante crecida en cuanto a edad. Estoy hablando de 10, entre 10 y 2 años. En segundo lugar, había una barrera de idioma muy claro. No hablaban, ninguno de ellos hablaba inglés, ni hablaban tampoco noruego. Y en tercer lugar, porque era pasar de una pareja de profesionales que no tenían ningún hijo y que por lo tanto podían disponer de su vida, etcétera, etcétera, a tener 4 responsabilidades nuevas, distintas. Yo creo que hay un elemento de generosidad, de solidaridad, también hay un elemento de autosatisfacción, sin duda. Es parte de la motivación legítima para ser padre. De manera que yo coincido plenamente con lo que dice esa persona que mandó esa comunicación. Perfecto. Bueno, vamos a un corte breve, muy breve de 2 minutos y seguimos con los microprematuros. Yo creo que mejor no vamos a cortar. Bueno, sí, porque no vamos a cortar. Nicolás, yo voy a aprovechar para pedir un vasito de agua, porque sí. Veo que estoy tosiendo porque está medio seco. Nicolás ha preparado el tema de los microprematuros y si no le damos una entrada ahora, me parece que no llegas, Nicolás, con el tema de los microprematuros. No, el tema de tratar el tema de los microprematuros se nos ocurrió porque, bueno, en las últimas par de semanas se ha echado leña a ese debate y queríamos, bueno, discutir un poquito acá, unos minutos, este tema. Y empiezo, bueno, a leer unos artículos que en unos días salieron todos juntos en El Observador y que, bueno, el primero data del 8 de julio pasado y dice: el Ministerio de Salud Pública quiere discutir viabilidad de los bebés de bajo peso extremo. Y dice el artículo: en el siglo XX muchos médicos descartaban toda esperanza de sobrevida a los que pesan menos de 1000 gramos. Hoy, siguiendo el criterio de la Organización Mundial de la Salud, los profesionales se apegan al criterio de que todo niño cuyo corazón late está vivo y actúan en consecuencia. A raíz de la noticia de que en 2011 aumentó la mortalidad infantil y con la certeza de que son los niños que pesan menos de 1 kilo los que engrosan las cifras, el director de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública, Gustavo Giacchetto, considera que sería bueno e importante abordar una discusión ética sobre la viabilidad de los microprematuros. Hay países que elaboraron guías sobre cómo proceder en estos casos. Cuando se considera que no se puede hacer nada por un niño, se ha puesto a brindarle los cuidados paliativos necesarios para que no sufra. No sé si deberíamos llegar a fijar un estándar, pero sí debatir sobre nuestra capacidad de dar viabilidad a esos chiquitos, señaló Giacchetto. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, en 2011 fallecieron 417 niños menores de 1 año. De estos, 120 pesaron menos de 1 kilo, lo que implica que 30% tuvo extremo bajo peso, según la clasificación internacional. Es decir, que un 30% de los niños menores de 1 año
fallecidos en 2011 pesaron menos de 1000 gramos al nacer. De 212 niños que nacieron pesando entre 600 y 999 gramos, falleció el 47,6%, 101. En tanto, 31 niños nacieron con un peso menor a 600 gramos, de los cuales el 61%, 19, no logró sobrevivir. Giacchetto cree que para lograr una discusión seria y profunda se precisan más datos sobre lo que pasa con esos niños después. Para tomar decisiones de gerenciamiento público es importante saber qué resultados se tienen a largo plazo. No alcanza con mejorar el CTI y corregir la mortalidad de la primera semana. Hay que ver qué futuro tiene el que pesó 700 gramos cuando llega a los 5 o 6 años. Debido a este debate desatado, ciertos legisladores de la oposición se salieron a responderle a esta autoridad del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, si bien lo que dice el artículo del 10 de julio del diario El Observador, dice: si bien en buena parte de Europa y en otros países del primer mundo el tema de la viabilidad se discutió y está prácticamente zanjado, la oposición uruguaya reaccionó con estremecimiento ante los dichos de Giacchetto y rechazaron de plano discutir el tema. Y bueno, a quien tenemos aquí sentado, el senador colorado y exministro de Salud Pública Alfredo Solari, afirmó: sus afirmaciones son una monstruosidad desde el punto de vista ético. Para Solari, el planteo de discutir el tema forma parte de una ideología con distintos grados de gravedad, cuyo punto máximo es dijo respecto a la postura del jerarca del Ministerio de Salud Pública. El hecho de que en Europa se haya dado lugar a este debate y que las sociedades científicas allí hayan recomendado a los neonatólogos no reanimar a los bebés de cierta edad gestacional no altera el pensamiento de Solari. Hace tiempo que en Europa perdieron la brújula, apuntó. Es el primer mundo en cuanto a desarrollo económico, pero no desde el punto de vista ético. Solari agregó que el planteo de Giacchetto está hermanado con la postura de la mayoría del Frente Amplio respecto a la legalización del aborto. Es todo parte de la ideología de que la vida del feto no vale nada, apuntó. Consideró que esto es la desvalorización de la vida, en este caso del recién nacido. Por su parte, el diputado del Partido Nacional, el pediatra Javier García, dijo que no es algo que pueda determinar un burócrata detrás del escritorio. La determinación de la vida no es así. Conocemos muchas familias con hijos que fueron pretérminos extremos y tuvieron una vida completamente normal. ¿Quién es él para querer tener entre manos la vida?, expresó el observador. García cree que es una locura debatir el tema y que no tiene nada que ver con la gestión pública. Para el diputado, todas las políticas tienen que estar orientadas a cuidar la vida. Todos los profesionales de la salud deben cuidarla y no decidir a efectos de estadística. En tanto, el diputado del MPP y también médico Álvaro Vega dijo que la discusión no se puede mediatizar, pero planteó su posición favorable a debatir y hacer un análisis de costo-efectividad. Dice más adelante Álvaro Vega que voy a matarme en atender personas que no tienen posibilidad de supervivencia. Hay que hacer un análisis costo-efectividad como todas las decisiones de salud. Si lo planteamos del análisis moral, estamos en problemas, dijo el observador. Redondeando porque me fui mucho, ya le planteo las preguntas. ¿Qué piensa al respecto de este debate? ¿Mantiene las palabras que le dijo al diario El Observador? Sin duda. A ver, cuando yo estudiaba medicina, a finales de la década del 60, principios de la década del 70, e interesándome muchísimo la pediatría, era una de las especialidades que consideraba que podía seguir. La otra fue la que evidentemente seguí, que fue la de la salud pública. El límite de viabilidad de los recién nacidos estaba en los 1500 gramos. De eso hace 40 años. En 1990, es más, en el año 1975 yo escribí un proyecto de tesis de doctorado que después no lo terminé. Es decir, no hice la investigación de campo, pero sí hice toda la formulación teórica y la revisión de la bibliografía, etcétera, sobre el retraso de crecimiento intrauterino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pensemos en fetos o en recién nacidos que nacen a las 40 semanas, pero que el peso es de 2,3 gramos, cuando el peso normal al nacimiento es 3,5 kilos. Quiere decir que tuvo un crecimiento intrauterino menor que el que uno hubiera esperado de acuerdo a la edad gestacional. Pero en 1990
el límite ya no era 1.500 gramos, era 1.000 gramos. Y hoy el límite está más o menos en los 500 gramos, ¿no? Redondeando, buena parte de lo que tú leíste, redondeando, uno podría decir, de los recién nacidos, ya sea porque nacen antes de tiempo, que son los verdaderos prematuros, ya sea porque se retrasaron en su crecimiento intrauterino, que son los retrasados de crecimiento, o ya sea por la combinación de ambas cosas, ¿no? De los que nacen con menos de 500 gramos, la mitad fallecen y la mitad sobreviven. Yo pongo el énfasis en la mitad que sobreviven. O sea, y a esa mitad que sobreviven hoy en día, si no le diéramos todo ese apoyo terapéutico, no sobrevivirían. Entonces, lo que a mí me parece una perdón, Sí. pero yo te escuché un buen rato, ahora me vas a tener que escuchar un rato a mí. Si eso ha ocurrido en los 40 años de vida, uno puede razonablemente decir, bueno, para el año 2030 vamos a tener esta misma discusión, pero en torno a los 250 gramos. Posible. No, probable, no solo posible, probable. Porque es lo que ha pasado en los últimos 40 años. Y la ciencia va a seguir desarrollando. Y va a llegar un determinado momento en que vamos a tener esta discusión alrededor de los 25 gramos o de los 30 gramos. Y de las 4 semanas de vida o de las 8 semanas de vida. Porque la ciencia progresa. Entonces, digamos, el planteo me parece una monstruosidad, porque no es un planteo por la vida y por la salud. Es un planteo limitacionista. Bueno, hasta acá podemos y de acá para allá no podemos. Sí, bueno, no podemos hoy, pero sí vamos a poder dentro de 5 años o dentro de 10 años, porque la ciencia sigue avanzando. Hoy tenemos el conocimiento del genoma, por lo menos sabemos cómo está compuesto anatómicamente y ya parte de las funciones. Y dentro de 10 años vamos a tener no solamente la fisiología del genoma, del código genético, sino que vamos a tener también toda la fisiopatología del código genético. Entonces, yo no me niego a la posibilidad del crecimiento, a la posibilidad del desarrollo científico. Y creo que no podemos negarlo. En segundo lugar, no es una decisión. Supongamos que mañana mi señora y yo tenemos un hijo que pesa 450 gramos y cuyas posibilidades de sobrevida son del 35%. Yo no quiero al Estado tomando esa decisión por mí. Es una decisión que tenemos derecho a tomar mi señora, yo, con el asesoramiento del médico tratante, pero no con el Estado. Y el Estado tiene que ser tan solidario conmigo en esa decisión como es solidario conmigo a través del Fondo Nacional de Recursos si yo mañana necesito un trasplante de corazón. Creo que es una decisión estrictamente familiar, en la cual el resto de la sociedad lo que tiene que hacer es decidir si va a apoyar como apoya en otras circunstancias o si no va a apoyar, pero no una decisión de ese tipo. Y por otra parte, creo que además todo este tema de la supervivencia de los microprematuros, llamados microprematuros, que son hoy microprematuros, pero no lo van a ser muy probablemente dentro de 20 años, está basada en una premisa falsa, que es la premisa de que el crecimiento de la mortalidad infantil se debe a los microprematuros. No hay más prematuros, no hubo más prematuros. Estas cifras de mortalidad infantil que aumentaron corresponden al año 2011, o sea, el año pasado, con respecto al 2010. Pero no hay ninguna cifra que diga que hay más prematuros en el 2011 que en el 2010. La prematurez no cambia radicalmente de un año para el otro. Porque, si la explicación fuera de que hay más prematuros, entonces quiere decir que en el 2010 con respecto al 2009 hubo menos prematuros. Y entonces, ¿por qué aumentó en el 2010? Yo no sé de ustedes si la audiencia recuerdan que en el año 2006 y 2007 pasó un fenómeno similar. Aumentó la mortalidad infantil con respecto al año anterior. Y se dijo que ese año que había aumentado era porque había hecho frío excepcionalmente crudo. O sea que en ese caso no era la prematurez, era el frío. Y 5 años previo, durante el gobierno de Jorge Valle, también aumentó la mortalidad infantil en la misma proporción y en la misma medida, pero no era ni por frío ni por prematurez, sino que era por la crisis económica. Entonces,
yo creo que hay que ser serio en estos temas, hay que ser riguroso en estos temas. Y por eso me parece una monstruosidad lo que está planteando. Me parece que es desviar el foco de lo que hay que estudiar, que es cómo hacemos para que disminuya la prematurez, para que disminuya el retardo de crecimiento intrauterino, para que haya menos embarazos riesgosos y para que haya más nacimientos de niños que tienen buena posibilidad de crecimiento y desarrollo. Y ese es el mandato que tenemos, lo tenemos en la Constitución, lo tenemos en la Ley Orgánica de Salud Pública y lo tenemos en la Ley de Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, no podemos estar diciendo, como se decía, por eso yo lo vinculé con el tema del aborto. En el proyecto que presentó la senadora Javier al inicio de esta legislatura, no solamente era derecho de la mujer terminar su embarazo o cometer un aborto en las primeras 12 semanas, sino que en cualquier momento de la gestación si el feto tenía una malformación congénita. O sea, hay una subvaloración de la vida intrauterina y de la vida postuterina inmediata. Y entonces yo no participo de esa filosofía. No fui, como dijo el doctor Vázquez, no fui entrenado para pensar en favorecer la muerte. Fui entrenado en pensar para luchar por la vida y por la salud. Estaríamos hablando de la misma lógica detrás de todas estas iniciativas. Sin duda. Como la del aborto, la viabilidad de los microprematuros y otras que podemos ir nombrando. Lo que hay atrás es una desvalorización de la vida. Una subvaloración de la vida. Es más, el diputado Vega habla de una ecuación costo-beneficio. Espantoso. Bueno, ¿cuánto es el beneficio potencial? A ver, Steve Jobs, que falleció hace poquito, fue adoptado. Y si no hubiera sido adoptado, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos tenido la revolución tecnológica e informática que tenemos? Contribuyó enormemente. ¿Y por qué no pensamos que algún prematuro o microprematuro puede hacer una contribución exactamente igual a la que hizo Steve Jobs o cualquiera de los otros genios que viven en el mundo? O cualquiera de los niños abortados. O cualquiera de los niños abortados, claro. Es decir, yo creo que yo parto de una base enormemente optimista sobre la vida y el desarrollo de la sociedad. Ese es el trasfondo filosófico que hay en la posición liberal. Es una visión optimista del progreso y de las posibilidades del ser humano. Y a través de la visión limitacionista, lo que hay es una visión pesimista. No va a poder tener ese bebé, no va a poder llevar adelante ese embarazo, no va a poder sobrevivir adecuadamente si nace con poco peso o si nace con pocas semanas de edad. ¿Quién le dijo? Ese niño va a ser un criminal. No hay ninguna base científica para eso. Y yo creo que es una posición espiritual, filosófica, ideológica, antagónicas. ¿Sí? ¿Ha podido hablar usted con el señor Yaqueto, el jerarca del Ministerio de Salud Pública, respecto de este tema? No, yo no lo he llamado, él tampoco me ha llamado a mí, pero además no creo que es una cuestión de enfrentamiento personal. No, para nada, es de ideas. Yo creo que es un enfrentamiento de ideas. No le he hablado tampoco con quien lo precedió en el cargo, que es el doctor Jorge Quián, que no es parte de mi partido, es parte del partido de gobierno, que fue mi profesor de pediatría en la cátedra del doctor Portillo, pero que estoy seguro que es mucho más cercano a mi pensamiento porque tiene una actitud positiva ante el salvar una vida y el mejorar las condiciones de desarrollo de esa vida. ¿Y cómo el futuro de esta iniciativa va a quedar en la nada, en una cuestión mediática o...? Me da la impresión de que el gobierno ya tiene suficiente problema como para comprarse otro más, pero bueno, si quiere... A mí me gustó mucho el planteo suyo y de otros políticos de decir que no admiten discusión, o sea, no entrar en una polémica por esto, creo que... No, es como si reabriéramos en el Uruguay la discusión sobre la pena de muerte, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ha sido un programa muy interesante. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Especialmente la presencia del senador Solodari hoy acá en Radio María. Realmente ha sido muy disponible el senador. Desde el primer momento que yo llamé a su secretario me dijo, sí, el senador va encantado, que no siempre tenemos esas respuestas. Así que ha sido un placer recibirlo. Por supuesto que en algún otro momento lo vamos a volver a invitar.
Pero que conste también para la audiencia de que trato de estar disponible también para programas y para gente que tiene una posición filosóficamente distinta de la mía, porque creo que en la confrontación de ideas es cuando surgen reflexiones que nos hacen avanzar como sociedad. Y bueno, inclusive hoy en alguna pregunta que me hicieron, en que yo sabía que lo que iba a contestar no era la pregunta sobre crianza de los hijos por parte de parejas homosexuales, yo intuía que era lo que ustedes esperaban que yo contestara, pero yo les tengo que contestar lo que yo honestamente pienso. Bueno, es la idea de recibir diferentes miradas. Acá hemos tenido miradas de psicólogos, de psiquiatras, de educadores, sobre todos estos temas. Y es la primera vez que tenemos un político. Entonces también es muy interesante que además de todo usted es médico, pero hemos tenido médicos, pero todavía no habíamos tenido ningún senador con nosotros. Entonces agradecerle especialmente, despedirnos de la audiencia, agradecerles a la audiencia la participación. Ha habido muchas participaciones a través de Facebook y no hemos tenido demasiado tiempo de leer, pero hemos leído alguna que otra. De todas maneras las tenemos presentes. Le agradecemos a todos los que intervinieron y nos despedimos hasta la semana que viene, el lunes de 6 a 7 y media con Privilegio de Mujer. Chao. Y solo quiero aprender a respirar.